Vamos a ir a la enseñanza y vamos a continuar, amados hermanos, desarrollando por el día de hoy. Yo creo que hoy ya finalizaremos, si el Señor así lo permite, todo este tiempo que hemos dedicado a las respuestas, a preguntas y respuestas que hemos estado emitiendo, ¿no? Usted nos envían las preguntas y nosotros damos respuestas al tema del adulterio, específicamente porque estamos viendo el mandamiento de no adulterar, ¿sí? No adulterar. Entonces, a partir del estudio de ese mandamiento, abrimos un tiempo para que ustedes nos enviaran sus preguntas, sus inquietudes, y nosotros tener acá la oportunidad de poderles dar respuesta. Ujú. ¿Ok? Entonces, vamos a ir de una vez a una pregunta acá. Es un poco larguita, pero pues vamos a sintetizar con ella bastantes cosas. Dice aquí las preguntas que nos hacen ustedes mismos. ¿En qué momento se puede decir que se ha adulterado la santidad del matrimonio? Ujú. Aparte de acostarse con alguien o desear a alguien. Esto pensando en darle más enfoque a la víctima, porque también hay personas que se encuentran cautivas como esclavizadas en una relación matrimonial adulterada, reciben daño físico, psicológico, manipulación. Por ejemplo, conozco un caso en el que el esposo le dice a ella que si lo deja se suicida. Mm. Eso se llama manipulación, ¿no? Sí, claro. Pero no solo eso, sino también la presión de otros, como la familia, de que no lo deje, sino que lo intente hasta que la muerte los separe. Presión por el estigma social que eso causa y que la persona, aunque sea víctima por sus preconceptos, siente que Dios la acusa. También personas que han sido abandonadas por su cónyuge, pero nunca rehicieron su vida porque sienten que le deben lealtad a ese pacto. Ujú. Bueno, esta es una pregunta que tiene que ver con la manipulación, ¿no? Y esto se da también a veces dentro de las relaciones de pareja. Y pues lamentablemente esto ocurre, esto sucede. Obviamente, amados hermanos, yo quiero que quede esto muy claro. Antes de pensar en la nulidad del matrimonio, antes de pensar en el divorcio, de dejar todo, de ya no más, pues tenemos que agotar todos los recursos que se requieran. Y obviamente cada caso, y yo quiero ser enfático en esto, cada caso de cada pareja debe ser muy bien estudiado, Claro. porque no podemos pasar el mismo rasero para todos los casos, porque cada caso de cada pareja es único y hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que pedirle al Señor sabiduría para saber qué es lo que debe hacer la pareja. Ujú. Por ejemplo, en el caso de nosotros como pastores, cuando escuchamos una situación que está viviendo una pareja, pues nos toca que escuchar, para empezar, a los dos, Claro, las dos partes. las dos partes, porque pues es muy difícil hacer un justo juicio solamente escuchando a una sola de las partes. Claro. Hay que escuchar las dos partes y dependiendo de qué tan grave sea la situación, incluso también tenemos que escuchar testimonios, Ujú. aún de terceros, de otras personas Claro. que de pronto pueden estar involucrados, como sus Sus hijos, hijos. por Ujú. ejemplo, que eso es muy importante, escuchar también a los hijos, porque a veces nos olvidamos que los hijos también terminan siendo víctimas de un matrimonio que entra en declive, de un matrimonio que se deshace. Claro. Ellos terminan siendo víctimas y van a arrastrar con esa situación por toda su vida. Incluso van a sentir en algún momento hasta odio, ¿sí? Por sus padres, por no haber luchado por el Claro. matrimonio, porque ellos pensaron que sí se podía, o también viendo la situación que se puede presentar O al del contrario, uno claro. o del otro, hablando de los cónyuges, también desarrollar como cierta animadversidad, ¿sí? Ujú. Hacia el papá o hacia A la la mamá. mamá, ¿sí? Ujú. Dependiendo de la situación. Entonces, estas son cosas que no se solucionan así de la noche a la mañana. Yo quiero que entendamos esto, ¿ok? Por eso, pues, en los matrimonios no hay nada mejor que poderlos llevar
en la bendición del Eterno, porque estando en la bendición del Eterno, pues se va a poder enfrentar mucho Claro. mejor cualquier situación adversa que se pueda presentar. Que yo pienso, Carlos, que es lo que también le ha pasado, que es lo que ha pasado a nivel general en cuanto a que se le pide a la pareja que no se divorcie, ni siquiera se estudia el caso, Ujú. ni siquiera se mira, por ejemplo, qué condiciones está teniendo esa pareja aún de peligro. Sí. Entonces, yo pienso que es todo lo contrario, ¿no? Que hemos venido manejando por muchos años en las diferentes congregaciones un modelo en donde sí se le ha dicho a la persona, hombre o mujer, cualquiera de los dos, aguante hasta que la muerte los separe, y a veces hay cosas que por rescatar la vida es mejor separarse, pero no se hacen los estudios de caso y simplemente se da un concepto bíblico donde no tienes que quedarte ahí porque te casaste y porque vas a pecar y porque pase lo que pase, fue el esposo o la esposa que escogiste. Entonces, ahí también hay que hacer un estudio de caso, ahí también, pero queda a veces como más fácil no, simplemente si la Biblia dice se queda allí, esa es la forma de interpretar, se queda ahí independientemente del riesgo que se pueda correr no solamente el esposo o la esposa, sino los hijos. Entonces, ¿hasta dónde nosotros también tenemos que hacer ese tipo de evaluación con tanta conciencia para un lado y para el otro? Tanto como quédate y da la milla más, o definitivamente no te puedes quedar, tienes que tomar una solución definitiva. Sí, es que muchas veces, lamentablemente, en el manejo de los casos que son difíciles así, Mm, se busca el camino más fácil, ¿no? Se busca la salida más fácil. Entonces, a veces, discúlpenme, yo no voy a juzgar a nadie, pero muchas veces la salida más fácil es aguántese allí, claro. usted tiene que hacerlo, ore. Sí, obviamente hay que orar, y eso es principal, eso es algo prioritario. Pero se le dice a la persona, aguante, ore, siga aguantando y pasa los años y pasa el tiempo, siga orando, siga aguantando, siga orando hasta que la muerte los separe, como precisamente dice aquí Sí, claro, por eso le lo dije, que la porque persona nos, como la nos pregunta habla. va enfocada en eso, Que es eso, delicado. se usa mucho, ¿no? Hasta que Claro. la muerte los separe. No, no, Ah, usted, no importa lo que esté viviendo hasta que la muerte nos separe. Y aquí nos hablan de un caso específico, por ejemplo, de una persona, de una de las parejas, que amenaza diciendo que si lo deja, que si le termina, entonces se suicida, ¿no? Se va a hacer daño, se va a terminar matando. Y eso pues es manipulación, amados hermanos. También hay que entrar a ver y analizar el estado psicológico sí, claro, el de estado la mental. persona, el estado mental. O sea, todas estas cosas tienen muchos parámetros. Hay muchas cosas y muchas aristas que ver. Ujú. Por eso nosotros aquí, al contestar estas preguntas, no les estamos contestando para que ustedes entonces digan, ah, ya sé qué debo hacer y automáticamente ir a hacerlo. Consulten con sus pastores, Sí, ¿sí? Espero pues que los pastores, si no somos nosotros, pues sus pastores tengan la sabiduría suficiente para darle el manejo a esto. Para nosotros estas cosas siempre son, como pastores, siempre la vemos como algo muy delicado y sí. tratamos de ayudar a las parejas cubriendo todo lo que se puede estar presentando. Por ejemplo, en este caso, una persona que dice que se va a suicidar, pues puede estar actuando como un manipulador Ujú. y puede estarlo haciendo a toda conciencia sin necesidad de estar realmente sufriendo de algún trastorno mental. Pero también puede darse que en realidad la persona, al decir estas palabras, Ujú. sí las está diciendo desde un trastorno mental. Bueno, yo pienso que realmente cuando un ser humano amenaza a otro con quitarse la vida, yo pienso que desde allí ya hay como no solamente una simple manipulación, sino una alerta Sí, temprana a algo terrible que puede pasar. Infortunadamente vivimos en un mundo donde ese tipo de personas por lo general siempre cumplen lo sí, que prometen y muchas veces se llevan a los otros por delante. No solamente cumplen con suicidarse, que es algo completamente terrible, sino que muchas veces, y creo que lo hemos visto a lo largo de muchas noticias, no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo, que terminan acabando con su vida y la vida de su esposo, esposa, hijos,
Entonces sí, ahí hay un trastorno mental y ahí lo que hay es realmente una urgencia de poder darle tratamiento a esta Sí, situación. sí, porque pues es muy triste que una pareja esté allí con su cónyuge solamente por evitar que el otro o la otra se suicide. Se haga daño. Ya sí se haga daño, entonces pues ya realmente no engancha a la persona nada más, sino el miedo que siente porque la otra persona se vaya a hacer daño. Y pues de eso no se trata el matrimonio. El matrimonio no se trata de estar con alguien por estar, porque es que yo estoy con él, porque es que si, o con ella, porque si me voy, porque si lo dejo, a pesar de que el matrimonio está destruido, a pesar de que ya no hay conciliación entre los dos, pero pues me aguanto porque es Claro. que me da miedo que la persona se termine haciendo un mal, Sí. haciendo un daño. Mm, Y pues tampoco se trata de eso, amados no, hermanos. Por eso, cada caso pues hay que analizarlo, ¿no? Y hay que mirar realmente hasta dónde la persona está solamente ejecutando o haciendo una maniobra de mera manipulación o también hay un trastorno, ¿no? claro. Puede haber un trastorno en la persona y también se le podría entrar a ayudar a esa persona. Entonces aquí hay que mirar varias aristas porque pues obviamente no hay nada de relación real en un matrimonio que se está sustentando por el miedo a que el Amenazas. otro Ujú. se haga daño, entonces porque no se haga daño, entonces voy a estar allí. Entonces, eso no es un matrimonio y obviamente sí se está adulterando el matrimonio. Claro. O sea, si hay un adulterio, se está adulterando el concepto del matrimonio porque lo que nos debe hacer permanecer juntos es el amor que sentimos, el amor mutuo que sentimos el uno por el otro y no de pronto la amenaza de hacerse daño el uno o el otro Claro, y por eso está allí. claro. Entonces, nosotros tenemos que entrar a mirar esto, ¿no? A revisar. Y obviamente, como dice acá, viene la presión de otros como la familia. Claro. Entonces, también esto, ¿no? Y por lo general se da que las familias tratan de presionar para que no se tome de pronto una decisión a tiempo, porque pues no se trata de que la persona esté esclavizada a una relación que ya no es relación Claro. matrimonial. Porque vuelvo y lo digo, la base del matrimonio es el respeto y el amor. Esas son las bases del matrimonio bíblicamente hablando, que pueden haber desacuerdos. ¿Alguna vez hemos tenido desacuerdos tú y yo? Claro que nunca. Nosotros somos demasiado lineales. Sí, puede haber de Claro que pronto sí, mucho, mucho. desacuerdos y hemos tenido de pronto algunos momentos de tensión, Sí. tensionante y de- bastante tensionante. No, sí hemos tenido Más del momentos. lado de él que de mi lado, pero pues Sí, hemos tenido esos momentos. bueno, está bien, Claro. pues como varón voy a asumir, voy a aceptarlo, pero ustedes ya saben cuál es la verdad. ¿Sí? No, ustedes saben cuál es la verdad. Entonces, hemos tenido momentos así, pero como hay una base Claro. principal que es el amor y el respeto, pues esas situaciones que se dan, pues no se vuelven irreconciliables. Ujú. De hecho, terminamos pues reconciliándonos y precisamente terminamos muchas veces es haciendo que se encienda más esa llama del amor, ¿ok? Entonces, eso es lo que debemos entender. Sí habrá situaciones, problemas, eso es algo natural y es algo que se da dentro de matrimonios. Por ejemplo, nosotros nunca jamás nos vamos a parar acá o vamos a sentar acá. Sí, sí, frente a una cámara para decirles a ustedes o hacerles pensar que nuestro matrimonio es perfecto y que nosotros jamás nunca tenemos desavenencias o nunca tenemos problemas o nunca discutimos. No, sí, somos una pareja normal, pero que primeramente estamos llenos del Espíritu de Dios, Sí, señor. del Espíritu de Elohim. Eso es muy importante. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Fundamental. Estar llenos del Espíritu del Señor y en esa llenura del Espíritu del Señor, pues tenemos la palabra de Él, Amén. del Eterno, la palabra del Señor. Y es a través de la palabra, pues, que se nos insta o se nos guía a qué debemos hacer en momentos que puedan darse de dificultad en el matrimonio y sobrepasamos esto. Entonces,
Sí, amados hermanos, esa es la base del matrimonio. Entonces, no puede ser que una pareja estén allí en su relación solamente porque hay una presión externa, una presión de terceros, como las familias. Las familias tienden a hacer esto, ¿no? Sí, 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 Ah, afortunadamente, no sé, es algo como tan, no sé si es parte del proceso de entender que tenemos que independizarnos, ¿no? Que tengamos que enfrentarnos a las opiniones de nuestra familia, que pues en su momento partimos de la base que nos aman y pues que nos dicen lo mejor, pero esas cosas hay que evaluarlas y si tienden a hacer presión. Por eso la obligación de nosotros realmente está es con nuestra pareja, sí, ¿sí? Cuando uno logra entender que es con mi pareja con el que yo soy Ejad, entonces, pues la opinión de la familia es importante, pero no va a sobrepasar realmente ninguno de los dos lados. O sea, es así decir, es. una decisión que tenga que tomar de continuar o no continuar con él definitivamente o con ella definitivamente es una decisión que solo yo puedo saber, inclusive en la intimidad con el Señor, Así ¿sí? es. Pero yo sí veo que es como muy cultural, esa presión de la familia, em, a veces es muy complejo y yo pienso que tiene que ver mucho con que por cultura no nos enseñaron, sobre todo en las familias latinas, a poner límites. Ujú. Se considera muchas veces que poner límites es una falta de respeto, es creerse uno mucho más que el otro y cuando nosotros no tenemos límites, entonces la presión de la familia muchas veces nos hace que, pues, que caigamos en el error. Pero sí es muy cultural, por lo menos aquí en Colombia, lo hablo por Colombia, que la familia tenga una participación prácticamente, ¿cómo lo puedo decir? Como directa Ujú, sí, con las parejas, cuando pues es algo que uno pues puede escuchar la opinión, pero ya que eso hagan, mejor dicho, de uno, como si uno no tuviera voluntad, como si en el matrimonio este par de personas no tuviesen voluntad y los siguen tratando como unos niños. El así problema es. con eso es que vamos a estar en dos orillas, o nos vamos a quedar no debiendo quedarnos, o vamos a romper una relación, porque hay familias que lo que quieren es que las personas rompan su relación y vamos realmente a terminar Mm, con un matrimonio que es una bendición, como lo sí. dice la palabra. Sí, de allí que pues la misma escritura obviamente nos habla y nos insta y dice, dejará, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos Ejad. Claro. Y los dos serán ¿qué? Ejad. Entonces nosotros debemos entender cuando la Biblia dice, pues dejará el hombre a su padre y a su madre, pues en ningún momento se está diciendo que se debe olvidar y no atender a los padres, ¿no? Como Mm, ignorarlos y como abandonarlos, ¿no? O sea, no es abandonará, ¿sí? A sus padres. Pero ese dejar nos está mostrando un corte. Tenemos que hacer el corte del cordón umbilical. Entonces, muchas veces eso no se hace. Y cuando uno se casa, pues debe hacer esto de tal manera que sí, para uno como hijo debe ser muy importante la apreciación, el punto de vista de los padres y uno debe consultarles, sobre todo pues cuando son padres que tienen el temor de Elohim, que han vivido conforme a la palabra. Por ejemplo, si uno tiene padres que han sido ejemplo en el matrimonio, ay, sí, qué bonito. sí, y están allí, entonces uno les puede consultar y decirles, mira papá o mira mamá, me Ah, está pasando esto, o tengo esta situación, me gustaría escuchar un consejo, que me dieras tu opinión, qué debo hacer, tengo que tomar una decisión, cómo lo hago, cómo enfrento esta situación. Y si tenemos padres sabios, pues qué bueno, ¿no? Pero pues el problema es que muchas veces que la familiaridad es tanta que las personas piensan que tienen derecho a tomar decisiones. decisiones Mm, sobre sus hijos, sobre el matrimonio de sus hijos, entonces los conllevan a que ellos hagan lo que quieren que ellos, las personas hagan. Entonces los obligan, entonces los mm, presionan y los someten a una presión muy grande. claro. Y nosotros no debemos permitir eso porque eso va en detrimento del matrimonio y va a terminar dañando la relación, porque la persona empieza a estar más
con su cónyuge por la presión de la familia que por lo que de verdad debería estar ahí. Exacto. O hacerle a su cónyuge lo que su familia le está diciendo que haga. Y realmente el pacto es delante del Señor, Él conmigo y yo con Él. Entonces, bueno, ¿de qué se trata eso? Por eso le digo, es muy cultural. Ujú. Si estamos inmersos en una cultura en donde la familia a veces se pasa los límites, pero también el Señor nos permite a nosotros tener esas experiencias para aprender Así a es. manejar nuestro propio hogar. Sí. En la misma pregunta nos decían acá, también hay personas que han sido abandonadas por su cónyuge, pero nunca rehicieron su vida porque sienten que le deben lealtad a ese pacto que Ujú. tuvieron, a esa relación que tuvieron. Entonces, pues, si fueron abandonadas por su cónyuge, pues ya Ay, ese no. abandono, pues ya la pregunta es ¿por qué se dio, no? Claro. ¿Qué sucedió? Habría que entrar a mirar, ¿no? Si fue que de Sí. pronto el cónyuge decidió simplemente mirar a otra mujer, por ejemplo, y adulteró y entonces decidió dejar ahora a la que era su pareja, Ujú. sí, pues digamos esposa, y la deja, se divorcia, no sé, dice pues por guardar lealtad a ese pacto, no sé si es que, como no es clara, no sé si es que siguen casados, se fue él, la dejó, de pronto se fue con otra, pero siguen Ujú. casados, digamos, en papel. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Colombia, quiero que aprendamos algo, hablo por Colombia, no sé cómo funciona en los otros países. Si una pareja está casada dentro de la parte legal, o sea, tiene su matrimonio asentado Ujú. en los tribunales de justicia o en una notaría, ¿sí? En una notaría o en un tribunal de justicia, se asentó su matrimonio. Si la pareja se va, la deja, si la pareja no continúa conviviendo con ella, aquí en Colombia, por lo menos después de 2 años, queda deshecho ese vínculo matrimonial. Ma- Ya lo que tiene que hacer la otra persona, la afectada, pues ir y colocar la denuncia, Ujú. ¿sí? Ya Banda. esa demanda, una demanda Sí, de divorcio. divorcio, ¿ok? Una demanda de divorcio debe ir allí y hacerlo de esa manera para que pues ya se legalice el divorcio como tal. Entonces, pues no sé, como no es muy clara, cuando dice que una persona ha sido abandonada por su cónyuge, pero nunca rehizo su vida porque siente que le debe lealtad a ese pacto. Entonces, hay casos, sí que se Sí. dan, que hombres que estuvieron casados y están, digamos, con sus documentos legales en su país, casados, pero deciden dejar a su esposa y se van con otra. Ujú. Y la esposa queda allí con un documento firmado y por amor y lealtad a ese documento, pues decide no volver a rehacer nunca más su vida. Ujú. Si la persona quisiera rehacer su vida, en realidad lo Lo puede puede hacer. hacer, claro. De hecho, aquí en Colombia se puede colocar una demanda por nulidad, ¿sí? Cuando un hombre es adúltero y se va y deja a su esposa, se puede demandar eso, ¿sí? Porque es que le está abandonando, Pues, está yo dejando el creo, pacto. no sé, yo creo que esto viene más enfocado a ese ejercicio antiguo en el que nosotros crecimos, donde pues se le decía a la mujer que hacía el esposo si haya ido con divorcio o sin divorcio a bordo, Ujú. pues que no podía, o a un hombre creyente, porque también era para los dos lados, que no podía, que tenía que ser fiel a ese pacto. Yo creería de pronto que va más por ese lado. Entonces esa persona decidió pues quedarse sola por guardar esa interpretación que le daban en aquel entonces a que no podía O sea, si quedar. está sola, solo por guardarle fidelidad a ese pacto, pues ahí ya no hay ningún pacto, Es que porque el pacto esto ya se rompió. habría que analizar O si sea, si lo que quiere es rehacer su vida, pues podría rehacer su vida, porque pues bajo el entendimiento que el otro, el que se fue, el que la abandonó, fue el que incurrió claro. en adulterio. Entonces la persona víctima que ha quedado allí, sí, expuesta, tiene derecho a rehacer su vida. Bíblicamente lo tiene el derecho. Claro. La palabra lo avala, ¿sí? Porque pues precisamente si esa persona se casó, es porque tenía una necesidad de tener una pareja. Claro. Y si el otro la abandonó porque le fue adúltero, porque le fue infiel, se fue con otra, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos poniendo, se fue con otra y la abandonó, pues entonces la persona que queda acá como víctima,
pues no puede ser revictimizada de tal manera que se le diga, no, usted no puede rehacer su vida, no puede casarse Ujú. nuevamente y tener una nueva esperanza, porque le tiene que guardar fidelidad a ese que se fue con otra. Exacto, es como si entraran en un doble castigo, ¿no? Ya, Sí, ya sufrió por alguien que tú amabas y te dejó, y ahora ni se te ocurra fijarte en otra persona, quédate sola por el resto de la por vida. eso una revictimización. Sí, eso Sí, es pues no, ustedes. y nuestro Elohim es justo. Claro. O sea, él no va a estar de acuerdo con esto y por eso es que incluso se dio la carta de divorcio. Ujú. ¿Por qué? Porque había personas, parejas, que estaban sometidas a ciertas circunstancias por la dureza del corazón. Por eso, ¿por qué se permitió la carta de divorcio? Por la dureza del corazón, es decir, por causa del pecado. Entonces, someter a otra persona al pecado de otro no puede ser, no es Es justo, justo. no es Ujú, justo. ujú. Entonces, esta persona que ha sido la víctima, pues tiene derecho a rehacer su vida. ¿Ok? Claro que sí. Tenemos otra pregunta acá. Dice, cuando yo estaba en el mundo conocí a una mujer. Reconozco que tuve relaciones con ella por 8 años y pero encontré a Yeshua en mi corazón después del bautismo. Yo dejé de tener relaciones sexuales con ella, pero en el momento yo sigo comunicándome con ella. ¿Será que estoy en adulterio, aunque ya no pienso en tener relaciones con ella? Bueno, esto a veces No, pero puede ya queda suceder, muy, ¿no? muy así. Primeramente dice él que cuando estaba en el mundo Ujú. conoció a una mujer. Eso significa que pues, los dos estaban en el En el mundo, mundo. ¿sí? Y cuando uno está en el mundo, cuando el ser humano se deja llevar por las pasiones de la carne, pues cosas desordenadas, terribles hace. Claro. Como dicen por ahí, hacen y deshacen. Deshacen. Entonces, cuando la persona está guiada por las pasiones de la carne, Ujú. pues cuántas cosas no hace. Entonces la persona dice que conoció a una mujer estando en el mundo, pues me imagino que ella también una mujer incrédula, Claro. sí, carnal, estando en el mundo y convivieron, pues dice, reconozco que tuve relaciones con ella por 8 años, no sé si se veían esporádicamente y tenían relaciones o convivieron, pero sea como sea. Sí. Tuvieron relaciones, convivieron y estaban allí, digamos, como pareja. Pero dice la persona que encontró a Yeshua. Bueno, de pronto dice, encontré a Yeshua. Más bien yo le quiero decir a la persona, Yeshua lo encontró, la encontró usted. ¿Sí? A la persona que nos escribió, sí, Yeshua lo encontró a usted. Porque no es que nosotros lo Él lo encontramos a encontró. él. Él fue el que nos encontró, porque los que estábamos Sí, sí. perdidos éramos nosotros. ¿Sí? Ajá. Ay, sí. No, no, yo sé que la gente Y no, es una es una forma. forma de decir, ¿no? Ajá. Encontré la luz, encontré a Yeshua. Sí, al fin encontré la luz. Sí, pero éramos nosotros que estábamos perdidos. Por eso Él no, nos encontró Él a nosotros, Sí, no nosotros a Él. claro. ¿Ok? Entonces, encontré a Yeshua en mi corazón después del bautismo. Y dice acá, entonces yo dejé de tener relaciones sexuales con ella. O sea, cortó con eso. Y dice, pero yo me sigo comunicando con ella. ¿Será que hay adulterio allí o hay un pecado? Aunque ya no pienso en tener relaciones con ella. Mire, Difícil. pues usted ya es una nueva criatura. Claro. Lo que entiendo es que ella no, la persona no, Sí, no es porque una dice, nueva criatura. exacto. Sí, no es una nueva criatura. No. Entonces, si usted se mira en el nivel espiritual en el que se encuentra y en el que ella están actualmente, no en el que estaban, porque en el que estaban parejitos, eran carnales, ¿sí? Mundanos. Pero ahora usted tiene un nivel espiritual y ella no. Entonces, eso crea un desequilibrio que la Biblia también lo llama como yugo Desigual. desigual. Entonces, nosotros no podemos estar enyugados a una relación ni de parejas, ni siquiera de amistad, porque es que las amistades también Claro. influyen en nosotros. De hecho, la Biblia dice que aún las malas amistades, ¿qué sucede? Corrompe Corrompen las buenas las buenas costumbres, los costumbres. buenos hábitos. Claro. Entonces, aún nosotros debemos tener en cuenta eso, que cuál es mi nivel espiritual. Y dependiendo de mi nivel espiritual, así también tienen que ser mis amistades y las personas de las que yo me rodeo. Claro. A tal grado que Yeshua tenía un problema inicial. Cuando él se dio a conocer y está desarrollando su ministerio, sus hermanos,
sus hermanos de sangre, no creían en él. De hecho, en el Evangelio de Juan, hay un episodio en el capítulo 10 en el que se habla de que Yeshua, se están preparando todos ellos, la familia, para ir a participar de una fiesta, de la fiesta de Sukkot. Ujú. Y dice que los hermanos, como de manera burlona, le dicen, bueno, esta sería una buena oportunidad para que tú te muestres y te reveles a tus discípulos y a los que creen en ti. Porque es que la misma Biblia dice que ni siquiera los hermanos de Yeshua creían en Creían en él. él, claro. Lo dice. Y hablando de hermanos de carne y sangre, no estoy hablando en el sentido simbólico, que no es tan simbólico cuando nos llamamos hermanos, porque por eso cuando Yeshua estaba reunido con una multitud de personas que estaban atentas a su mensaje y estaban deseosas de recibir su mensaje y estaban allí las personas, alguien le interrumpe a Yeshua y le dice, Señor, tus hermanos allá te buscan. Y él pregunta precisamente, ¿quién es mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Son estos los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros debemos entender, amados hermanos, que nuestras relaciones también cambian en el sentido en que nosotros también cambiamos espiritualmente. Ujú. Ahora, no quiere decir que no podemos tener compañeros, por ejemplo, de trabajo, sí, porque es que a veces esto se toma como al extremo, ¿no? O sea que yo no puedo hablar con nadie, o yo no puedo tener compañeros de trabajo o actividad laboral. Claro, puede ser que usted tenga sus compañeros o de trabajo, de Claro, actividad claro. laboral, y ellos no No sean pasa nada. creyentes. Bueno, usted tiene que aprender a manejar muy bien eso porque al fin y al cabo, como dijo el Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal, del maligno. Entonces no se trata de que salgamos corriendo de este mundo, pero sí que aprendamos a escapar del maligno. Y pues siempre vamos a tener todo ese tipo de relaciones. De hecho, de alguna manera vamos a tener relaciones con personas, con nuestros vecinos, por ejemplo, no yendo muy lejos. Pues tal vez no, la mayoría de nuestros vecinos no son creyentes, pero necesitamos vivir en concordia con En ellos, armonía, en armonía, claro. estar allí dispuestos a servirles, a decirles en qué les puedo servir, en qué soy útil. Ujú. Entonces, eso es una cosa, pero ya las relaciones, digamos, como personales, de amistad íntima, de desarrollo, sí, ya personal, tienen que ser iguales a las de mi nivel o superiores, ¿sí? Pero aquí en Colombia hay un dicho, no sé si eso lo aplican en otras partes, donde hubo fuego, Ceniza. cenizas. Sí, es que esa parte cuando dice, aunque yo pienso no tener más relaciones con ella, Aunque ya no pienso en tener relaciones con ella. exacto, no piensa tener más relaciones, bueno, eso es como muy difícil porque 8 años en una Claro. relación sexual, La eh, carne es débil. pues obviamente la carne es débil, ya tiene una relación allí carnal completamente y Y pues si es la otra como persona difícil. no tiene el temor de No, no Dios, lo pues tiene porque por eso. él dice que yo conocí al Señor, ¿no? Y se conocimos al Sí, Señor y decidimos los dos apartarnos, exactamente. Si sino usted que no él le tiene está diciendo, el temor de Dios, pues claro. fácilmente puede incitarle a que ¿Y tengan quién le hace pensar a usted que relaciones. esa persona no quiere Sí, tener sí. relaciones con usted? Ajá. Entonces, usted no quiere tener relaciones, sino y usted habla, porque es que dice, yo sigo hablando, cuando uno corta una relación sexual, la corta con todo, con la Sí, comunicación, porque lo más probable es que usted no pueda con esa tentación. Dice ahí, yo sigo teniendo una comunicación con la persona y he pensado no volver a tener relaciones con ella, pero es muy difícil si ella no es una mujer de Dios que también haya decidido apartarse de usted y agradar a Dios, es muy difícil que usted lo pueda hacer. así es. Los abuelos decían, tanto va el cántaro al río que Que es- algún día se rompe, bueno, sí, ¿sí? así lo decía la abuela. ¿Sí? Tanto va El el cántaro al cántaro agua, al agua que que hasta algún que por día fin se rompe. se rompe, hasta que por fin se Sí, rompe. En sí, algún claro. momento se rompe. Entonces, tal vez usted está ahí aguantando y de pronto la otra persona tal vez sigue teniendo usted dice que no tiene interés, pero como dice mi esposa,
Pero si no tuviera Si la interés, otra sencillo, persona no no tiene estaría interés. hablando. Si yo no tengo interés en alguien, simple y sencillamente no sigo teniendo Sí, una comunicación. Porque yo sé que la otra persona que sí tiene interés en mí, eso le va a costar mucho trabajo y también va a ser trabajoso para mí. Es que es así. Eso no tiene otra forma de interpretar ujú, porque nosotros somos carne, somos débiles. Y si ha cortado, debe cortar todo. Comunicación y relaciones. así es. Entonces, pues yo le aconsejaría mejor que corte con esta relación, Claro. porque no va a ser de pronto para usted productiva y más bien de pronto le va a hacer retroceder, que es lo más probable. Sí. Bueno, hay otra pregunta, dice, si se convivió con alguien sin casarse, pero se tuvo hijos y ahora está casada con otra persona, ¿hay adulterio? Bueno, nosotros debemos entender, amados hermanos, que cuando estábamos sin Mashiach, pues estábamos en tinieblas. Y la vida sin el Señor es un desorden completo. Sí. Por eso es que cuando nosotros venimos a Él, tenemos una nueva oportunidad, somos nuevas criaturas, se hace una nueva creación y empezamos a dar ya pasos no desordenados, sino en el orden que el Eterno Claro, nos instruye. es así. Entonces, aquí dice la persona, se convivió con alguien sin casarse. Obviamente, si convivieron sin casarse, es porque no tenían el conocimiento de la verdad. Ujú. Porque si hubieran tenido el conocimiento de la verdad, pues no creo que hubieran hecho esto. Entonces, en esa relación del pasado, resultaron hijos, porque en medio de una relación desordenada, pues van a darse también este tipo de cosas y van a venir hijos. Y dice que, pero que ahora está casada la persona con otra persona. Bueno, no sé si la persona está casada con otra persona y se convirtió y tiene el entendimiento, pero Sí, pues difícil. hay adulterio. Cuando las personas vienen de su vida pasada, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando la persona reconoce al Señor, pues lo primero que se va a dar cuenta la persona es de todos los errores que cometió. Y la persona va a decir, wow, cuántos errores cometí yo y ni siquiera era consciente de esto. Y se va a dar cuenta de pronto de ese tipo de relaciones que tuvo por allí de manera informal y sin ningún tipo de responsabilidad y compromiso y de las cuales resultaron incluso hijos, que es muy triste esto, porque son relaciones que no están basadas en el compromiso, en el respeto, en el amor, y mire, y resultan hijos. Y los hijos sí son una responsabilidad. Claro. O sea, no quiere decir que los hijos entonces, Con eso se ay, puede no, eso de dejar las cosas viejas pasaron, y dejemos. todas son hechas nuevas, entonces me olvido de mis hijos. No, la persona siempre tendrá una responsabilidad, un compromiso sobre esos hijos, Ujú. siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que atenderlos, tiene que darles, tiene que hacer todo lo que se supone por ley con esos hijos. Pero digamos que estos hijos pues fueron concebidos en este tipo de relación así desordenada por el desconocimiento. La persona viene ahora al Señor y la persona entiende toda la verdad. A partir de allí se le está dando una segunda oportunidad o una nueva oportunidad a la persona para que rehaga su vida verdaderamente. Ahora, qué bueno pudiera ser que la persona rehiciera su vida con quien tuvo o con quien tiene los hijos, Pero ¿sí? pues ahí ya Pero no. obviamente lo que se ve aquí es que ya se Claro, dejaron, ya ya no convive están, con ya otra persona tal vez la otra persona vive con otra, entonces esta persona vive con otra, entonces hay adulterio. y ya está casado. Cuando nosotros venimos a Mashiach y reconocemos nuestro pecado, reconocemos todas nuestras faltas y reconocemos que solamente podemos vivir en Él y que apartados de Él nada podemos hacer, y empezamos a corregir nuestra vida, es allí donde se da una nueva oportunidad. Así que si se elabora un matrimonio a partir de ser reconciliados con el Eterno, a partir de empezar a vivir una vida nueva en el Señor a través del Mashiach, pues allí no habría ningún tipo de adulterio. ¿Por qué? Porque la persona cuando viene al Señor lo primero que tiene que hacer es reconocer sus errores, reconocer su pecado, su transgresión, reconocer todo aquello que hizo. Y como le digo, en este caso, si hubo hijos,
aún como nueva criatura, significa que tiene que responder si es que no ha respondido por esos hijos. Porque por lo general se da el caso que tienen hijos en relaciones Anteriores, irresponsables y los y abandonan. los abandonan. No, un verdadero hijo de Elohim, ya convertido, o sea, tuvo hijos por allá. No, es que eso fue una relación pasada y eso fue locuras que yo viví. Listo, está bien, no está obligado a seguir con esa relación, pero sus hijos siguen siendo una obligación Oración. y no puede traerlos aquí a decir, no, las cosas, el Señor dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, esos hijos que yo tuve en mi naturaleza vieja, pasaron, ahora los que vengan los nuevos. No, 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 no. su responsabilidad es esos hijos. Entonces, qué bueno que las personas tienen la oportunidad, porque ese es nuestro Elohim, que nos da una oportunidad de rehacer nuestra vida, habiendo vivido la vida loca y desordenada como el mundo lo lleva a la gente, nos da la oportunidad de ordenar nuestra vida, de rehacerla y de pensar muy bien en lo que vamos a hacer para tener una relación nueva y completamente definitiva. Ujú. Ya una relación en el orden de Elohim. Allí, si está en ese orden del Eterno, después de haber confesado su pecado y haber reconocido su maldad y entender lo que hizo y estar dispuesto a asumir las consecuencias, puede rehacer su vida y no estaría en adulterio, ¿sí? Pero eso sí, debe responder por esos hijos, ¿ok? Bueno, dice aquí, los casos de matrimonio católico o fuera de la Torá, incluidos o no los cristianos tradicionales, al conocer la Torá, ¿pueden casarse con otra persona? Bueno, amados hermanos, ojo, esto ya lo hablamos. Sí, esa pregunta ya está en uno de los Sí, encuentros de inicio de Shabbat sí, y está bien desarrollada, esto ya bien, lo bien hablamos. desmenuzadita. Entonces yo espero que vean la clase. Sin embargo, pues les digo esto. Si las personas vienen de un matrimonio católico, llámese o arrejuntados, ¿no? Ni siquiera fuera matrimonio, ¿sí? Pregunta. Así dice la palabra, que Sí, cuando viene al Señor, uno de los dos, y conoce del Señor, y uno de los dos es ahora el creyente, pero el otro no, si ese que no es creyente consiente en seguir teniendo la relación de convivencia con la persona, dice que no lo dejen. claro, y que no les estorbo para ¿Por qué? Porque buscar esa del Señor. persona incrédula no les estorba para buscar del Señor y no es un obstáculo para que se desarrolle. Sí, Pero si es al contrario, que si le es estorbo y va a estar en una situación terrible, pues dice la palabra que el Señor no nos ha llamado a esclavitud, entonces que se separe, sí. ¿ok? Sea católico, sea lo que sea. Entonces nosotros debemos entender, amados hermanos, que, como lo dice acá, al conocer la Torah puede casarse con otra persona. Se podría casar con otra persona siempre y cuando la pareja que tiene, con la que ha venido, pues, con la que viene, esa pareja le sea un estorbo. O sea, esa pareja diga, no, yo no quiero continuar, usted se convirtió a O eso. esté padeciendo a algún tipo de adulterio. Sí, claro, sí. Sí, Por nos, ejemplo, si la persona incrédula está haciendo algún tipo de adulterio claro, o le es estorbo o claro. la maltrata a su pareja o hace una cantidad de cosas, pues lo primero dice, sepárese, porque pues no, el Señor nos llamó a esclavitud, sepárese. Y a partir de allí puede rehacer su vida, ¿ok? Pero si usted conoce del Señor, conoce la palabra, y la pareja que tiene incrédula le dice, no, yo no tengo ningún problema con que tú busques de Dios, con que tú vivas conforme a lo que dice la Biblia Ujú. y todo esto, yo no te voy a estorbar. Y la persona es una buena pareja en el sentido que no le es infiel, Sí. que le respeta y todo esto. La Biblia dice que no debe dejarla. Entonces, no es que vaya a buscar la excusa
Más bien una excusa de decir, ay, ahora que conozco del Señor y de la Torá, ahora sí me puedo separar de esta persona sin motivo alguno, Claro, sin motivo alguno. sin motivo real. Ojo con eso no lo avala el Señor. Ahí se sería adulterio. Porque si deja a su pareja, aun que es incrédula, la pareja incrédula, porque Y es un buen esposo conoció, o esposa. conoció del Evangelio usted, Ujú, porque los dos eran incrédulos, pero usted conoció el Evangelio y ese es un buen esposo o una buena esposa y no le es estorbo a usted para su vida espiritual, el hecho que usted se haya convertido no le faculta ahora para decir, ahora que soy una nueva criatura, entonces puedo tener una claro. nueva pareja. No. Claro, por eso le invitamos a que vaya a episodios anteriores donde está Sí. muy desmenuzado esa pregunta que usted nos acaba de realizar. Así es. Otra pregunta, dice allí. ¿Cuál sería la palabra correcta, dado que muchos tienen la perspectiva que al ser Dios perdonador, Ujú. entonces se pueden equivocar, divorciarse y recasarse? ¿Cómo discernir en qué casos se puede recasar y cuáles no? ¿Debe necesariamente la persona quedarse soltera aun cuando fue el otro el que invalidó o decidió terminar el matrimonio? Si es a causa de adulterio, ¿le es lícito al cónyuge que no adulteró volverse a casar? Yo quisiera saber qué habla la palabra de Dios sobre el recasamiento, si es prohibido y en qué casos lo admite. Este caso entra en el mandamiento de no adulterar. Si en un matrimonio cristiano alguno cae en adulterio, ¿le es ilícito volverse a casar? Bueno, hay Bueno, varias sí, preguntas pero va muy enfocado a respuestas que ya hemos dado muy desmenuzadamente. acá, pero yo quiero aclarar acá de pronto algo. Dice, ¿cuál sería la palabra correcta dado que muchos tienen la perspectiva que al ser Dios perdonador? Perdón, Entonces, entonces se puede. parece ser que está hablando Ujú, sí, de sí, sí, creyentes, ojo, no incrédulos. sí. Ya personas con conocimiento Ujú, del Señor, y digamos la pareja con conocimiento del Señor, que sabían lo que hacían, ujú, que sabían que cuando fueron a un altar eran conscientes de qué era lo que estaban haciendo, de cuál era su claro. pacto que estaban firmando con la otra persona, de cuál era el pacto al cual se estaban sometiendo delante del eterno Elohim. Entonces dice que al ser el Dios Dios, perdonador. perdón, entonces se pueden equivocar, divorciarse y recasarse. No. Cuando las personas entran en el pacto verdadero delante de Elohim, estas personas, sí, debemos saber que Dios es perdonador, es perdonador. Pero si alguno de los dos va a adulterar, va a entrar en infidelidad y piensa entonces que su equivocación puede ser perdonada a tal grado que puede luego recasarse, no, porque si uno de los dos siendo creyentes Ujú, entra en adulterio, en infidelidad, y a causa de eso terminan separándose los dos, pues el que cometió el adulterio tiene que reconocer primeramente su pecado para ser perdonado y el Señor le va a perdonar. Sin embargo, no se le va a permitir volver a recasarse. casarse. Ya tiene Exacto. que, ¿por qué? Ya tiene que asumir una responsabilidad total, Ujú. porque era consciente, Sí, porque se casaron con con conciencia. conciencia, con conocimiento. No estamos hablando de incrédulos, de personas que vivían en una vida desordenada y que ahora vienen al Señor. Por eso cuando las personas vienen al Señor y se casan siendo conscientes en el Señor, entonces deben luchar por permanecer en ese Claro. pacto. Porque el Señor lo va a demandar, porque el Eterno no es alcahueta, amados hermanos. Ahora, si los dos son creyentes y uno de los dos pecó, pero no se quiere arrepentir, digamos en adulterio, no se quiere arrepentir y continúa a tal grado que prefiere dejar a su pareja, dejar a su esposa, por ejemplo, y se va con otra mujer, siendo creyentes, la mujer creyente que fue víctima, Ujú, que fue abandonada por ser víctima, nada le impide a ella rehacer su vida. ujú. O sea, o adulterar, que también adulterio es
que sea un hombre que prácticamente no sostenga su hogar, Ajá, porque se enfoca sí, mucho o tenemos la inclinación y la tendencia a pensar que es el adulterio de una relación sexual. Y es que nosotros en esta última generación estamos viendo cómo matrimonios creyentes, sobre todo los varones, no están ejerciendo la provisión, el sustento, el sacerdocio. Realmente a esa mujer le está tocando todo, absolutamente todo con esos hijos. Y por no ir a incurrir en, entre comillas, en un pecado de que no me puedo divorciar, me voy a quedar con ese hombre que no hace absolutamente nada por el pacto y yo me voy a quedar ahí. No es solamente en un adulterio de relaciones, sí, sexuales. sí, porque también habrá de pronto hay que reforzarle a la mujer o al hombre en donde uno de los dos está incumpliendo el pacto de muchas maneras, Sí. para que lo tengan también muy en cuenta, muy claro, bueno, ya han pasado muchos El años, adulterio este hombre o esta se mujer puede no, dar en varios. claro, no se pone en la brecha, es conocer de la palabra, yo estoy padeciendo mucha situación difícil, mis Claro, hijos tiene están viendo, sometida a la una tiene situación sometida terrible, o lo tiene a unos sometido, vejámenes los terribles. hijos están allí, están sufriendo porque están viendo que ese hombre o que esa mujer no están alineados con la palabra, cómo les voy a enseñar, si también se enseña es con el ejemplo, más con el ejemplo. Entonces, usted tiene que tomar una decisión, que muchas veces solamente se enfoca, no, pues es que él no da absolutamente nada en la casa, pero nunca me ha sido infiel. No, pues con este me tengo que quedar, mejor dicho, toda la vida. O al contrario, con la mujer, no, eso no es así. Todo lo que atente contra el buen nombre del matrimonio Así es es, lo que hay que evaluar. sí. Por eso dice acá, si en un matrimonio cristiano, es decir, un matrimonio que se supone Claro, conocen la los verdad, dos. los dos, Ujú. alguno cae en adulterio, ¿le es lícito volverse a casar? Bueno, si alguno cae en adulterio, el propósito es que se restaure. Que haya una restauración. Que si cayó en adulterio alguno, entonces pida perdón y obviamente acá empieza todo un proceso de Proceso. perdón con la pareja que fue víctima, Ujú. porque esa es la otra que a veces de pronto uno de los dos fue adúltero y la otra pareja, la otra parte, pues obviamente decide perdonarle, pero eso del perdón es un proceso y a veces el que adulteró quiere que ese proceso sea ya, que se le pase, pero ya deje tanta cosa. Eso ya pasó, eso hace cuánto que pasó, hace un mes nada, imagínense. ¿Hace cuánto? Ya hace un mes. Y quiere que lo perdone ya Aparte y que se que olvide ya ya de somos todo. históricos, entonces eso va a Sí. estar Y que se presente olvide ahí. ya de todo. Es No. Todo imposible. esto va a ser un proceso, Proceso. amados hermanos, ¿sí? Porque usted para destruir, usted trata de destruir algo y lo destruye en cuestión de segundos, pero trate de construir algo, ¿sí? Que Claro. yo tengo este aparato, este computador, ese portátil. ¿Cuánto tiempo se llevará construyendo este portátil? Pero si yo tomo este portátil y lo azoto contra el piso, en ese mismo instante lo desbarato. ¿Cuánto me tomó dañar este portátil? Si yo tomo este computador y lo Segundos. azoto, en cuestión de segundos quedó dañado, destruido. Pero ¿cuánto tiempo tomó armarlo? O Entonces, cuánto tiempo amados le hermanos, toca repararlo, por sí, ejemplo, o también. cuánto tiempo se tomarían para Claro. repararlo y cuánto sería el costo. Entonces ya tengo que llevarlo, bueno, esto hay que comprarle una nueva pantalla, hay que traerle esto, se descompuso esto, se dañó Tantos días esto y vale tanto tanto, dinero. tanto. Ujú. Entonces, nosotros debemos entender eso. Claro. Entonces, lo primero es que si siendo creyentes, alguno de los dos, lamentablemente, siendo creyente y lamentablemente, fue infiel, pedir perdón, como dice la palabra, reconocer su pecado, apartarse, Y vivir todo el proceso. apartarse de eso y empezar ese proceso de reconstrucción, Proceso. todo el proceso con su Ujú. pareja, con su cónyuge, Sí, del perdón, de ser perdonado y todo lo que eso conlleva. todo un proceso. Ahora, dice acá, si en un matrimonio creyente, cristiano, alguno cae en adulterio, ¿le es lícito volverse a casar? Al que es adúltero y quiso persistir en el adulterio y dejó a su pareja por seguir detrás de ese adulterio, en realidad no No, le es permitido casarse. Y si lo hace, y si se va con esa otra persona, va a estar en continuo adulterio adulterio. toda la vida. Así le den su bendición. Ujú. Y la persona víctima quedó libre para poder rehacer su Su vida. vida. Bueno, ya vamos hacia las últimas. Dice acá,
Dice, yo tuve pareja en unión libre, tuvimos hijos y vivimos juntos muchos años. Tomé la decisión de separarme por los fuertes problemas. Han pasado varios años de eso. Actualmente mi ex tiene su pareja y yo, aunque conocí personas, nunca volví a convivir con nadie y decidí quedarme sola. Más bien me propuse cómo organizar mi vida y conocer más de la palabra y he aprendido a reconocer muchas fallas en mi vida. Por esta razón mi duda es, ¿sería adulterio si llego a conocer a alguien y casarme? Amigo. No, Mm, no, porque pues fue una unión libre, una relación pasada y mira que usted le dice, ahora que ya ha conocido del ya Señor, conoció ahora. entonces ahora que ha conocido del Señor, ha decidido organizar su vida, que eso es muy importante. Eso me pareció tan importante que he decidido, Or- me propuse organizar mi vida, porque cuando la gente llega de esa vida loca, de esa vida desordenada, hermano, trae cantidad de conflictos y viene al Señor y quiere ya a los días rehacer su vida con una nueva pareja. No, primeramente organice su vida. todos esos problemas y esos desórdenes que Ujú. tiene. Aprendamos de Elohim. Cuando todo estaba desordenado, en caos, lo ordenó primeramente todo, para así poder traer entonces a la creación. Claro. Entonces, me gustó eso, me propuso organizar mi vida y conocer más de la palabra. Ahora, hay personas que empiezan a conocer del Evangelio, pero en los primeros tiempos del Evangelio ya quieren rehacer su vida y eso es peligrosísimo, porque no tienen los fundamentos sólidos que se requiere para eso. Entonces, primeramente organice su vida, dele palabra a su vida, métase allí en el Señor y el Señor entonces le va a permitir rehacer su vida correctamente. Y por último, dice acá otra pregunta, un esposo que lleva 14 años casado y se niega a tener relaciones sexuales con su esposa durante 2 años, ¿puede ser tomado como un adúltero y puede darse el divorcio por esa causa? Pues, amados hermanos, la Biblia dice, y eso también lo hemos hablado en Sí, otros ya programas, también lo hablamos. que no pueden negarse el uno al otro y que tienen que entregarse porque la mujer no es para sí misma ni el hombre para sí mismo, sino que el hombre tiene potestad sobre la mujer y la mujer sobre el hombre, dice la palabra. Y dice que no pueden negarse y que si se van a dejar que sea por breve tiempo y por cuestión de De la la oración. oración. Habría que preguntar, ¿Qué ¿qué le es lo que pasa? está pasando acá? ¿Cómo así que llevan 14 años, pero ya llevan 2 años sin tener Sí, porque relaciones? pues si Pues estamos hablando de una enfermedad, porque pues sí, tampoco queda ahí muy claro, habría ese que se ver. niega, es que Se está niegan, sí, enfermo, sí, no, pues eh, no creo que sea enfermo porque dice se se niega a niega a tener. tener relaciones. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez el Ujú. tipo tiene otra o la mujer tiene otro, no sé, ¿sí? Ya allí ya no hay prácticamente nada. 2 años. Es que no se trata de tener un papel firmado. Se trata de la realidad de lo que se está viviendo, amados hermanos. Y la palabra enseña que no pueden negarse el uno al otro porque eso hace parte del deber, el deber conyugal hace parte de la responsabilidad y el compromiso que tiene la pareja, Ujú. que tienen el uno con el otro, el deber conyugal. Y ese no se puede negar. Y si la persona ya se está negando, entonces sí, está adulterando. Y si la persona está negando, sí, eso sería una causa de divorcio porque simplemente ya no quiere estar más con la persona. Entonces, pues, ¿cuál sería el propósito de estar allí? Ujú. Sin embargo, como les digo, amados hermanos, y quiero ser enfático siempre en esto, cada caso hay que estudiarlo a profundidad. Obviamente aquí son preguntas que nos mandan así, muy Sí, escuetamente, muy sueltas, abiertas, muy sueltas. porque ese No negarse, conocemos, pues ¿no? puede ser, La profundidad de cada una. debe haber Ya algo. nosotros lo que hacemos como pastores es que cuando a nuestros miembros nos consultan por alguna situación, entonces empezamos a mirar el trasfondo de todas las cosas. Ujú. Empezamos a mirar cada cosa, empezamos a ver detalles, qué es lo que está pasando. Nos sentamos con el uno y con el otro, si se puede, con ambos. No, escuchamos al uno, escuchamos al otro. De hecho, siempre hacemos esto, escuchar al uno por aparte, privadamente, y luego al Sí. otro privadamente. Y Luego luego los unimos. juntos Ujú. para confrontar allí las situaciones y escuchar también testimonios específicamente de los hijos o también de los padres para ver qué dicen, sobre todo si son padres temerosos del Señor
o de las personas que le rodean, para poder nosotros darles un buen consejo de qué es lo que deben hacer. Ahora, nosotros siempre propenderemos por preservar el matrimonio, la Claro. relación. Eso es lo que siempre hacemos en primera instancia. Tratar por todos los medios de preservar esa relación y salvarla. Sí. Pero también cuando nos damos cuenta, cuando ya vamos haciendo el seguimiento y nos damos cuenta que hay situaciones de fuerza mayor, hay situaciones que de verdad son irreconciliables y que no van a permitir hacer esto, entonces les guiamos en lo que deben hacer y cuál es la situación en la que cada uno de ellos Ujú. queda para que también sean Conscientes. conscientes para tomar una decisión. Decisión. Entonces, amados hermanos, pues esperamos que todas estas enseñanzas que dimos acerca del mandamiento de no adulterar, más todos estos programas que tuvimos de respuestas a sus inquietudes, les permitan a ustedes tener un panorama mucho más claro para que les ayude a cada uno de ustedes a ser más responsables en sus relaciones y que sus relaciones sean mucho más fuertes, entrelazadas por el amor de nuestro Elohim. Amén. Porque si el amor de Elohim está entrelazado entre nosotros, Ujú. no hay aguas que puedan apagar ese amor. ¿Cierto? Amén. Claro que sí. ¿Será o no? ¿Tú Claro crees? que sí, no, claro que sí. Así que, Hemos- bueno, amados hermanos, así concluimos, digamos, esta serie acerca del adulterio. Les pido por favor que vean nuevamente las enseñanzas y todas las Sí, otros con mucho temas detenimiento. con las preguntas y respuestas que Ujú. estuvimos dando. ¿Ok?